Gracias por continuar con nosotros en su programa SEI en Contexto con el tema de la reforma del Estado y específicamente con el de régimen de Estado y de gobierno. Y estamos comentando pues esta figura de jefe de gabinete y, disculpa, te interrumpí, Benito, estabas por mencionar también que había otros temas, digamos. Bueno, uno de los problemas con esta propuesta, en gran parte es que no hay un consenso acerca del diagnóstico del problema. ¿Sí? Ese es un problema central. Exactamente. Si la enfermedad no la detectas bien, pues entonces la medicina igual te mata que igual te revive. En primer lugar, nuestro presidente, una vez que evalúas, sopesas sus facultades, no es un presidente tan fuerte como el que mucha gente cree que tenemos. O sea, si realmente el presidente mexicano es un presidente con facultades muy limitadas. Por ejemplo, puede presentar iniciativas de ley, pero una vez que las presenta al Congreso, no tiene ninguna forma de hacer nada para que se aprueben. Y de hecho hemos visto muchas iniciativas, sobre todo el presidente Fox, que llegaron al Senado, le dijeron muchas gracias señor presidente, tenemos otras cosas más importantes que ver primero, y si nos da tiempo en algún momento llegaremos a lo suyo, ¿no? Y nunca llegaron. ¿Sí? Tenemos un presidente que tiene un poder de veto, pero es un poder de veto sobre la iniciativa total que aprueba el Congreso. No puede decir, bueno, voy a objetar estos 2 artículos y el resto lo publico, por ejemplo, como lo puede hacer el presidente argentino, que tiene lo que se llama el veto parcial, ¿no? Tampoco tiene el presidente de la República la facultad de emitir decretos urgentes, como por ejemplo el presidente argentino, el presidente brasileño, ¿no? En fin, una serie de facultades. Incidir en la agenda del Congreso, como lo hace por ejemplo el presidente chileno, ¿no? Que puede enviar iniciativas de obvia y urgente resolución y decir, tienen 30 días o tienen determinado plazo para actuar, y si no actúan automáticamente entra en vigencia la iniciativa que yo propuse, ¿no? Nuestro presidente tiene facultades muy acotadas, es un presidente potencialmente marginal, y de hecho si vemos las cifras de lo que pasó con la presidencia como actor legislativo durante el segundo periodo de Fox, fue una presidencia marginal. Pues imagínate, lo que sucede es que traíamos un sistema controlado por un solo partido, que pues se veía como que el presidente mandaba, o el jefe del partido de alguna manera, y por eso se percibía todo este gran poder que tenía. Y que era real, que no hay que olvidar, para sumar en esa misma dirección, que las principales facultades del presidente en el tiempo, digamos, del partido hegemónico, para simplificar, se les conocía, como las bautizó Jorge Carpizo, como facultades metaconstitucionales. Es decir, en efecto, eran palancas poderosísimas para controlar la agenda pública del país, para orientarla, en fin, pero eran palancas que no necesariamente dependían de su reconocimiento en la norma constitucional, sino que por el diseño del sistema político, por el poderío de su partido, por la presencia hegemónica del mismo a lo largo y ancho del país en todos los niveles de gobierno. Bueno, esto hacía que el presidente, que era el jefe de toda esta estructura, pudiera en verdad pues decidir la agenda política, impulsar reformas constitucionales con una mayoría parlamentaria garantizada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando la pluralidad política se instala en los órganos de representación nacional en todos los niveles de gobierno, entonces cobra vida, digámoslo así, el diseño constitucional original. Estas facultades metaconstitucionales desaparecen y las que entran en funciones son las facultades reales, que hay algunas que son sin duda poderosas, es decir, tener por ejemplo el control del Ministerio Público, que es el control de la fuerza del Estado, y que no sea un Ministerio Público autónomo, es una palanca poderosa que todavía tiene el presidente, y tiene facultades expropiatorias, por ejemplo, que sin duda serían facultades que en fin, que podría ejercer en algún momento y que son facultades de un presidente. Y que han sido crecientemente acotadas por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Los casos por ejemplo, la expropiación de los ingenios, que es quizás el último gran ejercicio de ese... Y que la Corte se cruza, es decir, ahí, que es otro poder del que se habla poco, porque en esta visión de régimen de Estado y de gobierno,
normalmente la energía se concentra en la relación legislativo-ejecutivo, pero el Poder Judicial ha venido jugando un papel cada vez más importante en el diseño de la agenda pública, es decir, incide, digámoslo así, en el despliegue de la maquinaria estatal. Y en este juego, pues el presidente, como bien dice Benito, ha descubierto que tiene menos facultades y menos potestades de las que todos creíamos. Y aunque sigue siendo la referencia que todos tenemos en mente como el poder más importante, en realidad mucho del poder político se ha desplazado a la Asamblea Legislativa, ¿no? Al Parlamento. Y eso es un poco también lo que está la ciudadanía resintiendo, que siente demasiada fuerza de los partidos, partidocracia se está dando a llamar, y también de ahí viene seguramente esta falta de consenso en el diagnóstico que mencionas, ¿no? De que pues ya no se ve al presidente tan fuerte, realmente, como dices, las facultades metaconstitucionales han quedado fuera, evidentemente pues ya ahora sí que está rabón, digamos. Y hay otro problema adicional, yo diría, en el diagnóstico, Enrique, Pedro, que tiene que ver con esta percepción de que desde que no hay mayoría de un solo partido en el Congreso, hemos entrado en una fase de estancamiento, de parálisis, y la verdad es que si revisamos las cifras de lo que está pasando en el Congreso, nos da una imagen completamente distinta. O sea, desde 1997 para acá hemos vivido un periodo de activismo legislativo sin precedentes. Antes lo que pasaba es que el Congreso se dedicaba a revisar y aprobar las iniciativas del presidente. Eso dejó de suceder. Ahora los legisladores, diputados y senadores, para bien o para mal, legislan. La gran mayoría de la legislación que se aprueba se cocina en el Congreso. Y no es que estemos ahora enfrentándonos a una situación en la que se legisla cada vez menos, ¿no? Se legisla un montón, ¿sí? Casi el